El futurismo surgió en un momento difícil de ajuste social y político, en una Italia atrapada entre las estructuras obsoletas del pasado y los desafíos de la modernización. En su manifiesto fundacional, publicado en primera página del diario francés Le Figaro en 1909, la glorificación de la tecnología, la velocidad, el dinamismo y la guerra de Filippo Marinetti señaló el nacimiento de uno de los movimientos de vanguardia más ruidosos y agresivos. Como capital mundial del arte, no era de extrañarse que fuese París la ciudad donde surgió el futurismo, ni que este estilo se desarrollara a la par con el cubismo, en compañía del cual rompió con los métodos tradicionales de representación. En toda Europa, la difusión de estos nuevos estilos levantó un revuelo de otros movimientos de vanguardia, entre ellos el rayonismo en Rusia y el vorticismo en Gran Bretaña. La llamada a las armas, consistente en arte más acción más vida igual a futurismo, atrajo a un núcleo de pintores, entre ellos Boccioni, Bala, Severini, que inspirados por las ideas del filósofo francés Henri Bergson, veían en el dinamismo la principal fuerza que lo movía a todo. En la imagen podemos apreciar, de izquierda a derecha, a Luigi Russolo, Carlo Carrà, F. T. Marinetti, Umberto Boccioni y Gino Severini. Los manifestos futuristas recalcaban el deseo de captar dicha energía invisible. El gesto que reproduzcamos sobre el lienzo no será más un momento fijo, será simplemente la sensación dinámica misma. El arte futurista trató de llegar al mayor número posible de personas, por medio de un constante despliegue publicitario en forma de manifestos, conferencias, exposiciones y happenings, un tipo de actuaciones destinadas a provocar al público. Los pintores futuristas se proclamaron los primitivos de una sensibilidad nueva y transformada. Como al principio, su técnica era incapaz de representar el mundo dinámico y moderno en el que vivían, combinaron ciertos elementos del neoimpresionismo, como la técnica puntillista, con el análisis fotográfico y las formas fracturadas del cubismo. Al sustituir los temas estáticos de este por la vida urbana y nocturna y el movimiento, aportaron recursos pictóricos propios, como el color no naturalista, destinado a potenciar el impacto sobre el espectador, y líneas de fuerza, para transmitir movimiento y absorber el espectador en la obra. En su fase tardía más abstracta, los futuristas se dedicaron a la escultura y a la escultura collage. Tras la muerte de algunos de los miembros más destacados en la guerra, el movimiento se diluyó, si bien existió una segunda oleada estrechamente asociada al fascismo, que coincidía en glorificar la violencia y la guerra. El primer arte futurista, como Farola de Giacomo Balla, muestra la influencia de los neoimpresionistas Servat y Signac. En 1912, artistas como Robert Delaunay transmitían el dinamismo de la vida moderna, mientras que el rayonista Mijail Larionov trataba de representar no tanto los objetos como las relaciones entre ellos. Los cuadros futuristas posteriores, como Carga de lanceros de Boccioni, presentaban un fuerte influjo cubista. Balla fue el mayor, más dotado de inventiva y menos estentorio de los futuristas. Tras haber vivido a finales del siglo XIX en París, donde le influyeron los neoimpresionistas, se trasladó a Roma, donde tuvo a Severini y a Boccioni como alumnos. Su estilo, en continua evolución, pasó a través del divisionismo y el dinamismo hacia una abstracción creciente y formas plásticas expansivas, inspiradas, según los principios futuristas, en la fuerza dinámica del universo. Después de 1915, el interés de Balla por las innovaciones tecnológicas, especialmente la técnica del paso de manivela o foto fija animada, desembocó en una serie de estudios casi científicos del movimiento, consistentes en repetir y superponer una imagen al modo de los sucesivos fotogramas de una película. Vemos aquí una de sus obras, llamada Vencejos, trayectorias del movimiento más secuencias dinámicas. Este cuadro pertenece a una serie
en la que Bala quiso captar la sensación dinámica del vuelo de las aves, en una representación más fluida que en su obra anterior. Bala recrea la velocidad y el movimiento de las aves, trazando complejas líneas de vuelo que serpentean en el lienzo, superponiéndose a un fondo arquitectónico. Las secuencias de arcos que representaban cada aleteo se basan en la cronografía de Étienne Jules Marey. Carlo Carà abandonó el hogar a los 12 años para trabajar como decorador mural. Tras pasar un tiempo en París y Londres, se inscribió en la Academia Brera de Milán en 1906. En 1909 ayudó a redactar el Manifiesto de los Pintores Futuristas, coincidente con el inicio de la fase más popular e influyente de su pintura. En sus primeras obras, como La sentida funeral del anarquista Gali, combinó la dinámica futurista con un sentido cubista de la estructura. Su fase futurista terminó durante la Primera Guerra Mundial, cuando conoció al pintor Giorgio de Chirico y descubrió la pintura metafísica. Carà dio después la espalda a la vanguardia por completo y defendió el apoyo al fascismo por medio del arte. Su obra Manifestación intervencionista. Este collage, de gran virtuosismo, quería ser una abstracción plástica de un tumulto civil, y apareció en la revista futurista La Serva en agosto de 1914, dentro de la campaña de los futuristas a favor de la intervención de Italia en la Primera Guerra Mundial. Carà dispuso recortes de periódico y otros fragmentos tipográficos en un remolino de palabras liberadas. Antiguo alumno de Giacomo Balla, Gino Severini se estableció en París en 1906 y se convirtió en nexo vital entre cubistas y futuristas. La pintura figurativa de su periodo futurista, con temas dinámicos como calles abarrotadas, bailarines y trenes, se caracteriza por la fragmentación cubista y el uso de formas geométricas y colores rotundos. A partir de 1913, su obra se hace más abstracta y lírica, al adoptar un enfoque más surfista basado en las posibilidades abstractas del divisionismo. En cuadros como Expansión de la luz, utilizó formas de colores contrastados con el fin de transmitir impresiones y desencadenar recuerdos. Durante la década de 1920, su estilo se volvió más tradicional. Aquí podemos apreciar la obra El baile en este cuadro de accidentada vida que causó sensación en la exposición futurista de 1912. Severini, un consumado bailarín, encuentra en un famoso cabaret parisino el tema perfecto para una exploración del movimiento y el ritmo de estilo futurista. Umberto Boccioni fue, sin lugar a dudas, el seguidor más leal del fundador del futurismo, Filippo Marinetti, y probablemente el artista de mayor talento del movimiento. Hábil escultor y pintor, fue autor de algunas de las creaciones futuristas más duraderas. Sus primeras obras muestran la influencia del divisionismo y el simbolismo. En 1910 se centró en la representación enérgica de la actividad urbana, tema del primer cuadro futurista importante, La ciudad se levanta. Más o menos de esta época data su teoría de las líneas de fuerza, un recurso para ligar objetos y atraer al espectador hacia el centro del cuadro. Boccioni abandonó los temas sociales para concentrarse en ilustrar sus numerosas teorías, sobre todo las relativas al dinamismo. Abogó por la entrada en la Primera Guerra Mundial y se presentó voluntario en 1915, pero murió al caerse del caballo durante un ejercicio. Los futuristas nunca se repondrían de su pérdida. El cuadro que podemos apreciar se llama Estados de ánimo, los adioses. El tríptico de los estados de ánimo de Boccioni fue la primera gran afirmación pictórica del futurismo, donde se sintetiza el interés teórico por el cubismo, las ideas del influyente filósofo francés Henri Bergson y la experiencia individual. Los adioses, que constituye el panel central, trata de las emociones de la partida y puede leerse como un jeroglífico que combina recuerdos repentinos, sentimientos de separación y la anticipación del viaje en un estado de conciencia intensificado.
Umberto Boccioni quería captar la esencia de la emoción, obligando a los colores y a la forma a expresarse. El humo de la locomotora se funde con las nubes en forma de disco y las ondas de radio para intensificar la confusión de la partida. Las líneas de fuerza están en las líneas curvas, que tienen el propósito de amplificar las emociones de las figuras abrazadas a las que lo rodean. Otras tres obras muy importantes creadas por Boccioni. Formas únicas de continuidad en el espacio. Esta es quizá la creación más lograda de la estética futurista en cualquier medio. La forma moderna y abstracta parece estallar hacia el espacio a su alrededor. Tras la muerte del artista, se realizaron una serie de copias en bronce. La Tate de Londres y el MoMA de Nueva York disponen de versiones propias. Dinamismo de un ciclista. Boccioni tradujo sus revelaciones escultóricas al lienzo en una serie de estudios analíticos del movimiento humano, que serían sus cuadros más abstractos. Los planos de color cambiantes y los contrastes estructurales funden la figura con el medio que la rodea para transmitir la impresión de un ciclista que se mueve en el espacio. Carga de lanceros. Este collage fue la única imagen bélica importante de Boccioni, ardiente partidario de la guerra, realizado justo antes de la entrada de Italia en el conflicto. Sobre recortes de prensa que describen ataques franceses, la caballería asalta una trinchera alemana.